Bueno, para mí es un verdadero placer presentar a nuestro próximo orador, el ingeniero Christian Taibi. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria del software y desde hace 7 años Christian se desempeña en el cargo de director en Texo Cooperativa, una empresa tecnológica con sedes en Argentina, Colombia, Estados Unidos y España, que tiene por misión la transformación digital de sus clientes. Cristian obtuvo su título de ingeniero en sistemas en la UTN y es magíster en dirección de empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy día dirige un equipo de más de 150 profesionales con clientes globales de la talla de Citibank, General Electric, Toyota, Volkswagen, Prosegur, Río Uruguay Seguros, La Segunda, la entidad financiera Reba e incluso el mercado argentino de valores. Su compañía ya se ganó un lugar en la historia empresarial argentina moderna como la primera cooperativa de trabajo de software en Argentina. Nos va a estar contando sobre su caso de éxito en Río Uruguay Seguros con su charla Potenciar la colaboración en entornos competitivos. Cristian, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto, es un placer poder tener el espacio para comentar un caso de éxito que venimos trabajando ya desde hace algunos años con Río Uruguay Seguros. Un caso, la verdad que disruptivo para lo que es la industria, para lo que es la sinergia entre las empresas. Así que agradecido. Voy a compartir pantalla, o si me pueden compartir la presentación. Compartime, Sergio, por favor. Vale, vale, buenísimo. Bueno, como comentaba Marcelo, la idea es hablar un poco de la colaboración hoy en día en entornos competitivos entre empresas, en nuestro caso, empresas de sistemas, de tecnología, pero también en lo que es el ecosistema del mercado asegurador, no solamente eh, en tema de empresas de software, y la idea es tocar cuatro tópicos en referencia a lo que fueron o son y van a ser las tendencias del mercado a partir del contexto actual, hablar un poquito de lo que es el término de transformación digital y dar ahí algún, alguna definición por cuenta propia de lo que venimos entendiendo en Texo desde que se empezó a hablar, desde ya unos 6 7 años, y cómo lo van tomando las empresas y cómo va haciendo el entendimiento. Algo en la charla anterior que estuvo muy acertado y compartimos, se fue hablando, también hablar un poco en términos de agilidad o de lo que hoy se entiende por agilidad y de cómo lo vemos también nosotros, y por último, y central, es la transformación del área de tecnología justamente de la empresa aseguradora. Respecto del contexto, destacar simplemente un poco más de lo que se dice, pero a partir de la pandemia, que nos afectó a todos, por supuesto, empezamos a ver un nuevo mundo, empezamos a sentir un nuevo mundo. Hubo cambio en hábitos de consumo, hábitos de vida, cómo nos manejábamos antes, cómo nos manejamos ahora, y eso obviamente dio lugar y trajo y va a traer y va a seguir trayendo lugar a nuevos clientes y a nuevas soluciones, o al menos a proponer nuevas soluciones en todo lo que es el contexto del mercado asegurador. Y también se empezó a generar algo muy interesante en términos de lo que es el ecosistema, y básicamente porque la pandemia apresuró un montón de cosas que sabíamos que iban a pasar de acá a unos años, pero que de repente, de un día para el otro, una semana para el otro, las empresas se vieron obligadas a empezar a dar respuesta a eso que ya tenían en mente. Y ahí se empezaron a gestar, dentro de lo que son los distintos ecosistemas, soluciones colaborativas o modelos de negocios colaborativas entre empresas aseguradoras, empresas de tecnología, Insurtech, empresas de bases tecnológicas. Lo mismo pasó con los otros sectores de banca y demás.
se dieron lugar a ciertas cuestiones que fueron disruptivas, innovadoras, eh, pero solamente fue un punto de partida. Yo creo que la pandemia aceleró unos 5 o 10 años de desarrollo, cambió mucha de la visión que teníamos respecto de lo que era el mundo actual y de cómo nos puede sorprender cualquier evento. Y eso se volvió muy interesante en términos de cómo cada parte del ecosistema va interactuando entre sí para potenciar las soluciones y que la colaboración es más un win-win para todas las partes, pensando siempre en lo que es el cliente final. Respecto, en el slide que sigue, respecto de la transformación digital, simplemente destacar algunas cuestiones antes de entrar, digamos, en lo que fue la transformación y lo que está haciendo la transformación del área de tecnología, en términos de que lo entendemos como una transformación cultural y algo se dijo en la charla anterior, y lo vemos así, también lo vimos a lo largo de los años en términos de la relación con nuestros clientes, que por ahí el entendimiento era, bueno, utilizo tal tecnología y me estoy transformando, y no lo llegaban a procesar en el término de que es un cambio de mindset, es un cambio cultural, es un cambio de hábitos, es un cambio de procesos que se dan, de interacciones que se dan en una empresa entre las personas, entre un equipo de trabajo, y eso no es algo menor pensando en que los que tienen que liderar justamente el cambio cultural tienen que poder comprenderlo, poder estar dispuestos a realizarlo y dar el tiempo y la inversión necesaria para que la organización pueda ir para esos lados. Que charlando con muchos empresarios, y es entendible y lógicamente que pase, una empresa con 15, 20 años de trayectoria, en la que le va relativamente bien en el mercado, sinceramente se pregunta, bueno, el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Si así, con lo que estamos haciendo, llegamos hasta acá y lo estamos haciendo bien. Bueno, y creo que ahí es donde el trabajo fuerte se realiza en términos de la capa de directivos. Es decir, bueno, está bien hasta acá, llegamos hasta acá, pero estamos viendo, y también como comentaban en la primer Nora, en la primera presentación, en términos de nuevos y potenciales clientes y nuevos hábitos de consumo, es un paso a poder realizar. Y ahí aparece un término que más adelante también vamos a tocar, que es el término de agilidad, un término que hoy se usa mucho, así como se usa transformación digital, y perdón, pero es una opinión personal, creo que está muy trillado el término, el de agilidad también. Eh, pero sí quería detenerme en los partners tecnológicos, en el sentido estricto de no hay que casarse con un partner tecnológico, no es que una empresa tiene un partner tecnológico y se solucionaron sus problemas, sino más bien en el sentido de poder construir una metodología, una forma de trabajo que garantice o que intente garantizar la evolución y la continuidad y la sostenibilidad de una organización. Y para eso existen miles de pares tecnológicos, desde la infraestructura, desde el software, desde una InsurTech que te soluciona algo que ya tiene desarrollado y te garantiza un time to market mucho más grande que haciendo un desarrollo propio. Entonces, en ese sentido, el chip con el que nosotros siempre encaramos las cosas es de no reinventar la rueda, tratar de reutilizar lo máximo que se pueda. Obviamente hay que hacer las evaluaciones pertinentes en términos de tiempo, de costos y beneficios. Pero en este punto, las organizaciones exponenciales o las organizaciones que tienen un crecimiento exponencial son las que mejores se apalancan en partners, sean tecnológicos o sean de otra índole, dependiendo de la industria o el segmento en el que se encuentren. Ahí sí pasamos a la siguiente. Y hablando en términos de agilidad, bueno, un poco lo que comentaba antes, ser ágil es algo como que está de moda, es decir, no, bueno, somos ágiles, y muchas veces
nos referimos a ser ágiles en términos de tener menos costos, o algo que he escuchado millones de veces es yo soy ágil porque soy rápido. Entonces, cuando llegamos y tenemos un entorno, un entendimiento en ese concepto, lo que intentamos transmitir es que la agilidad, pasamos a la siguiente slide, al menos como nos gusta definirlo a nosotros, es una capacidad en términos de poder diseñar los pasos que voy a dar en función de un aprendizaje que tuve por los pasos que di y teniendo una habilidad de poder adaptarme a el contexto. Si el contexto cambia, tengo que poder adaptarme a esos cambios para poder dar los pasos sabiendo qué fue lo que hice con el fin de alcanzar nuestros objetivos. Entonces, siempre que nos hablan de agilidad, y bueno, y la verdad que en Texo somos invitados para hablar en términos de software y de agilidad, intentamos definirlo como que es una capacidad, no es la velocidad para cada organización puede llegar a ser distinta y podés estar siendo ágil, porque no es un solo atributo el que define la agilidad. Y ya después, pasando a lo que es la transformación del área de tecnología y hablando más en específico en el caso de éxito, digamos, que estoy presentando, como muchos deben saber, siempre la tecnología en términos de lo que es el negocio termina siendo un cuello de botella, porque los tiempos del negocio nunca son los tiempos de la tecnología, nunca. Nos pasan en todas las industrias en las que trabajamos y también es lógico en el sentido de el negocio quiere probar algo, lo quiere probar ya, quiere que funcione bien y, y el desarrollo de la tecnología y el pensar algo desde cero y que sea disruptivo tiene su tiempo de maduración también. Entonces nos basamos en ciertos pilares, en empezar a reorganizar lo que era el área de tecnología y nos basamos en buenas prácticas o en mejores frameworks ya a nivel mundial que se utilizan desde hace tiempo, como son Scrum Scala, LESS y SAFe, porque la agilidad es más que una célula de trabajo utilizando Scrum, por ejemplo. Nosotros lo vemos más que nada como el poder armar equipos de trabajo a todo nivel de organización. Por eso hablábamos o el siguiente punto habla del team building y la importancia de lo que es el armado de células de trabajo que sean interdisciplinarias, porque no solamente van a participar perfiles de tecnología, cuando hablamos de esto, y lo vamos a ver más adelante, se involucra a otro tipo de perfiles. Teníamos también la complejidad de que había varios proveedores trabajando, cada uno con su dinámica de trabajo, con sus formas y demás, y también justamente la gente de áreas internas trabajando. Ahí lo que hicimos fue seguir un esquema y una estrategia de poder armar células que no sean únicas de proveedores, y empezamos a mezclar gente entre los proveedores y empezamos a trabajar de una forma unificada, garantizando cierto proceso, cierto método y cierto resultado, justamente para Río Uruguay. Empezamos a manejar versiones en el sentido de, bueno, acá cada 2 semanas salimos a producción con todo lo que se hace, con todo lo que se trabaja, y obviamente los equipos, ya sea tanto del negocio como de tecnología, tienen que tener en mente que cada 2 semanas sale a producción, obviamente sin tener en cuenta lo que pueden llegar a ser soluciones o arreglos por errores y demás. Y esto lo pudimos establecer como política porque antes no había una política de cuándo se salía con una funcionalidad o no, y por ahí pasaba mucho tiempo entre que se pensaba, se desarrollaba, se salía, y probablemente la necesidad ya había cambiado en el medio. Entonces empezamos a adoptar una política de, bueno, entreguemos valor a producción y al cliente y al negocio lo antes posible, y ahora estamos trabajando ya para este último Q en salidas diarias, es decir, que todos los días estemos poniendo cosas en producción que generen valor al negocio. Y también empezábamos a pensar
en términos de automatizar un montón de tareas que son repetitivas y nos hagan ganar tiempos de back office. En términos de lo que es la demanda para un área de tecnología, y entendiendo la demanda como las necesidades que puede tener cualquier área o cualquier unidad de negocio de una empresa hacia la parte de TI, lo que hicimos fue unificarla en una mesa de entrada, le llamamos un backlog unificado, y lo que hicimos fue trabajar, en el slide siguiente se ve, en una mesa de priorización con, obviamente, liderada por el negocio y los managers que están a cargo de las unidades de negocio, para poder priorizar y trabajar en lo que le aporte mayor valor al cliente. Ese fue siempre el enfoque o uno de los pilares cuando arrancamos todo esto. Es decir, bueno, todo lo que nosotros trabajemos tiene que ser algo que le esté agregando valor a lo que ya está. Y ahí empezamos a trabajar en un esquema de MVPs o de productos chiquititos que generen ese valor, y nosotros lo planteamos en ese momento, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿MVPs o software basados en supuestos y corazonadas? Porque mucho de lo que se venía del desarrollo tradicional era de lo que yo pensaba que el cliente va a querer, entonces lo hago y después veo cómo va, en lugar de ir y tener un primer acercamiento con lo que con lo que es la usabilidad, con lo que son las personas, hacer algún descubrimiento, como se le llama, o product discovery, para entender también cuáles son las necesidades, y ahí entra un concepto muy interesante, por lo cual no me voy a meter porque tenemos para también una hora más de charla, que es justamente todo lo que es la parte de datos, la captura de datos, la interpretación de datos, para tener mejor toma de decisión, y eso no solamente se aplica de manera interna, sino también que se puede aplicar para lo que son los clientes o potenciales clientes de una organización. Entonces empezamos a trabajar en estos conceptos de MVP, en equipos, en células interdisciplinarias, donde participan personas de negocio, de tecnología, de usabilidad, de UX, UI, siempre teniendo el foco en el cliente y también siendo conscientes y tomando obviamente las decisiones en los casos en los que se pueda, de tener un delivery lo más rápido posible, acotado obviamente a la funcionalidad que nosotros o la funcionalidad que el equipo define que estamos dispuestos a llegar. Eso obviamente, trabajar con ese esquema, tiene ventajas y tiene desventajas, como todo esquema. Una de esas desventajas es que posiblemente empieces a lidiar con más errores, porque el salir más rápido y el animarte a probar algo más rápido hace que por ahí no cumplas, obviamente si nos hacemos cargo de esa decisión, pero que no cumplas con todo lo que es el proceso de testeo de la calidad adecuado, y hace y abre una línea de manejos de errores y demás. Lo cual es muy interesante porque nos acerca a los errores, nos acerca a la falla. Obviamente que todo error y toda falla de cara al cliente tiene un costo enorme, porque el peor error que vos podés tener es justo o la peor falla que vos podés tener es justo con tu cliente. Pero pensando en largar versiones internas de prueba, es una muy buena estrategia para familiarizarte con el error, para trabajar con el error, y a partir de ese error proponer mejoras y cambios. Ese fue un poco el enfoque que se le dio. Obviamente es súper complejo, no es algo sencillo, porque a nadie le gusta recibir algo que pueda llegar a tener una falla o un error. En general, se empezó a trabajar en lo que es toda automatización de test, y hoy hay test de regresión y funcionales y demás. Es una cuestión muy técnica, pero hay más de, o casi 300 test que se ejecutan por cada salida a producción, lo que garantiza un cierto estándar de calidad. Y también en lo que se trabajó como primer medida fue en la línea de la estabilización de todo lo que es el ecosistema de sistemas de una empresa, y después en poder garantizar la escalabilidad.
Y el esquema de MVP para garantizar la escalabilidad es clave, porque te permite ir haciendo nuevos desarrollos en conceptos que vayan agregando valor al cliente y que sean escalables en el tiempo, siempre pensando obviamente en el crecimiento o acompañando el crecimiento y los objetivos de la compañía. ¿Estamos en tiempo? Bueno, perfecto. Ya terminé, así que muchas gracias por la invitación.